Vittime Paschali laudes immolet Christiani. Aius redentores Christus. Todo aquel que diere fruto, lo podará para que dé más fruto. Llevaba 2 años como obispo auxiliar y ahora era nombrado obispo titular de la diócesis de Málaga. Durante el tiempo como auxiliar había aprovechado él para conocer las dificultades de su iglesia y ahora podía comenzar a poner remedios a las necesidades más urgentes de las almas. El 22 de abril de 1920 toma posesión efectiva de la diócesis y con un fuego, con un ardor, con un deseo de llevar las cosas a la máxima perfección que es impresionante. Él lo primero que percibe es el seminario. El seminario de Málaga era pequeño, estaba dentro de la ciudad, él decía que era un sucucho y que era imposible que de allí saliesen sacerdotes formados espiritual e intelectualmente, capaces de llevar adelante todo el apostolado que era necesario para cristianizar y reenfervorizar la diócesis de Málaga. Se le levanta la idea, el propósito de construir un seminario grande para Málaga. Todo el mundo le dice que es una idea peregrina, que es muy difícil, que nadie lo ha conseguido hasta ahora. Muchos obispos antes que él habían intentado llevar adelante la idea del seminario, pero que no consiguen, no consiguieron. Don Manuel se empeña y ¿dónde está su motor? ¿Dónde está la fuerza? ¿Y dónde están los medios para conseguir construir el seminario? Está en la oración que él hace todas las noches ante el Santísimo Sacramento. Las horas que él pasa en oración pidiendo a Nuestro Señor un seminario digno para sacerdotes santos. Y es así que en mayo de 1920, o sea, poco tiempo después, él pone la piedra de lo que fue el gran seminario de Málaga, que era un lugar donde los sacerdotes se formarían en el fervor, en el amor a Dios, en el amor a la Virgen y se formarían también intelectualmente para esa gran misión que es ser sacerdote en los días de hoy. Y aquí en esta capilla que estamos, pues fue donde, diríamos, se inició la construcción del seminario, obra de don Manuel González, porque después de una noche de adoración nocturna aquí en esta capilla, el 16 de mayo del año 1920, terminada ya por la mañana al amanecer la adoración nocturna, pues con el Santísimo expuesto en la custodia, se bajó en procesión hasta donde está el seminario, que está a la espalda de este precioso monte donde se asienta esta capilla, pues se bajó hasta el sitio donde se iba a edificar el seminario, y entonces él todo lo iniciaba, lo culminaba en torno a la Eucaristía, a partir de la Eucaristía, en la Eucaristía y por la Eucaristía. Era el tercer obispo de Málaga que se había propuesto esta tarea. Los 2 anteriores no superaron las dificultades. El primero había quedado solo en el deseo, el segundo había llegado un poco más lejos. Consiguió incluso un arquitecto que le hiciera algunas propuestas de edificaciones, pero la falta de medios económicos hizo que estos incipientes planos acabaran olvidados en un cajón. También don Manuel enfrentó problemas económicos, pero él los resolvió con la manera que resolvía todas sus dificultades. El seminario le costó mucho sudor a don Manuel González. Él mismo, como tenía aquel gracejo, decía que cuando llegaba el fin de semana, que tenía que pagar a los obreros, a veces se le descomponía el estómago porque no tenía un duro con qué pagar, pero siempre recurrió la providencia en socorro de don Manuel. Contaba él que un fin de semana tenía que pagar a los obreros, a los albañiles, no tenía un duro. Se fue al sagrario, como siempre, se fue al sagrario y dice que sintió como un toque interior que le decía que se fuera al buzón.
se va al buzón de Palacio, de donde él reside, abre el buzón y se encuentra un cheque que había mandado una señora, promesa que había echado esta señora si su hijo, que estaba en la guerra de Melilla, pues salía ileso de la guerra. Y justo en el cheque, ni céntimo más ni céntimo menos, lo que necesitaba para pagar aquella semana a los obreros. Se cuenta de él, nos cuentan de él que cuando la obra, los muros estaban a medio terminar y tal, y que bueno, que el apuro era grande porque no había dinero, ¿no? Entonces cogía, exponía el Santísimo y lo paseaba por los muros del seminario para que el Señor viera que tenía que echar una mano. Bueno, y sobre todo lo del agua en el seminario. El agua en el seminario, yo creo que fue una providencia especial de Dios, ¿no? El seminario, no sé si lo han visto, ¿dónde está, no? El seminario. Sí, sí. Pues no tenía agua. Imagínese un edificio de esas dimensiones, el agua para la obra la tenían que subir en unos bidones de agua desde Málaga. Pero claro, el seminario para seminaristas, para todo lo que suponía eso de aseo, de tal, no había agua. Entonces expuso el Santísimo y estuvo toda una noche, que los seminaristas, turnándose, le dijeran al Señor: Señor, danos agua limpia y abundante. Toda una noche de adoración nocturna con esa machacona oración: Señor, danos agua limpia y abundante. A la mañana siguiente se celebra la Santa Misa, se da la bendición con el Santísimo y don Manuel baja con unos cuantos, con una piocha, da unos cuantos piochazos y brota el agua. Desde entonces el seminario no ha carecido de agua. Incluso en las épocas de mayor sequía de aquí de Málaga, el agua del pozo del seminario abundantísima. Y cuando llueve hay que quitar el motor y subirlo porque se inunda. Él se fue asesorando en esta construcción del seminario porque él está muy consciente de aquello que creo que es San Pablo, que dice que la fe entra por los sentidos, o sea, la fe entra por los ojos, entra por el oído, y por eso de ahí siempre la Iglesia dio mucho valor a los símbolos. Y el seminario tenía que ser eso, una serie de símbolos por los cuales los seminaristas, hasta en los menores detalles del seminario, algo que veían cosas que los elevaban a Dios y los elevaban a su vocación. Él fue dirigiendo propiamente a los arquitectos para explicarles cómo deberían hacer, cómo deberían hacer en pequeñas cosas, mostrar la grandeza de la vocación sacerdotal. Incluso, muy curioso, que la única puerta que tenía el seminario era la puerta de la iglesia, porque él quería que todo aquel que entrase en el seminario, primero visitase al dueño de la casa. ¿Qué es el Seminario de Málaga? Seminario del Corazón Eucarístico de Jesús. No tiene puerta principal de entrada más que una, la del templo, para que a las claras se sepa que allí no hay otro amo más que el corazón de Jesús escondido en el sagrario, que Él es puerta y cimiento del edificio. A la entrada a uno y otro lado de los arcos, unos escudos donde se leen la siembra. En este jardín cultivado por la piedad sacerdotal se siembran jóvenes de cabeza, corazón y padres buenos. Y en el otro escudo la cosecha. Proveer a la Santa Madre Iglesia sacerdotes hostias que consuelen al corazón eucarístico de Jesús, salven las almas y hagan felices a los pueblos. El sagrario que él mandó construir es una obra prima de espiritualidad y de simbolismo. Cuentan que él mismo hizo un croquis, un dibujo, un diseño, un esbozo del seminario, en la cual no había nada que no fuese, como decíamos, un símbolo de eso que él quería representar con el Santísimo Sacramento. O sea, un símbolo de espiritualidad y de santidad. Él quería que el seminario fuese un lugar donde se formasen sacerdotes y sacerdotes santos, porque él decía que el sacerdote debe ser santo, tiene obligación de ser santo. Y para eso, porque esa es la única manera que puede incendiar a las almas. El sagrario del seminario. ¿Cuánto he soñado con él? Un seminario
en el que la Eucaristía no habría de ser una cosa más, siquiera la más importante, sino su vida, su bien, su doctrina, su alimento, su seguridad, su gozo, su gloria y por lo tanto el sagrario que había de guardarla. De los 4 ángulos extremos, imágenes de los 4 evangelistas que con el escudo episcopal que ondea en la cúpula representan a la Madre Iglesia, única depositaria y administradora de la Eucaristía. La cerradura está cubierta por un corderito echado. La boca de la llave corresponde al sitio del corazón. La llave, que es una imagencita de la Madre Inmaculada, entra y llama, por ministerio del sacerdote, en el corazón del Cordero inmolado, y las puertas del sagrario de su Eucaristía se abren de par en par. Ese es nuestro Jesús, el Jesús de María Inmaculada y del sacerdote. Hizo ese seminario, siendo ya obispo de Málaga. Venían sacerdotes de muchas diócesis limítrofes porque veían que allí se masticaba una espiritualidad especial eucarística que en otros sitios no se tenía. Todo era el influjo que tenía el obispo, porque él irradiaba ese espíritu eucarístico, lo vivía. Por eso cuando se vive una cosa es cuando se puede irradiar, porque las palabras no llegan al corazón cuando salen de los labios nada más, sino cuando salen del corazón. Esas llegan al corazón. Entonces él lo sentía en su vida, vivía, era un obispo que vivía de la Eucaristía, para la Eucaristía y por la Eucaristía. Todos los paras y porqués eran centrados en la Eucaristía, en el corazón de Jesús. Cuando prácticamente estaba terminado el seminario, le llega de regalo una imagen del niño Jesús portando una oveja. Y era tan bonita esa imagen, le gustó tanto de esa imagen, que lo llamaba mi pastorcito eucarístico. Y lo puso en el altar principal, en el lugar de honra. Al seminario ha venido, como llovido del cielo y hecho por manos de ángeles, una imagen de Jesús adolescente con traje y postura de pastor. Sobre el hombro izquierdo lleva una ovejita que bien a las claras dice lo a gusto que va y el placer que le produce la proximidad del corazón que el pastorcito le descubre con su mano izquierda. Está alegre e infunde alegría y su boca y su cara están tocadas por una dulce tristeza. No está sentado sobre trono ni pisa nubes de gloria. Está en ademán de andar, o mejor dicho, de bajar de un risco, que esa es su peana. Su actitud no es de decir, venid a mí que os espero, sino más bien, esperad que voy. Su mano derecha no empuña callado ni honda, sino que oprime contra sus muslos racimos de uvas y haces de espiga de la Eucaristía, con que quiere atraer, alimentar y guiar a su ganado hacia los montes eternos. Que bien dice el aire gentil sin arrogancia, varonil sin desplante, decidido y franco, que cargando a su oveja y sosteniendo su comida, está dispuesto a ir donde su padre quiera y a dar lo que sus ovejas necesiten, sin cejar, aunque lo hieran o lo desprecien, y sin parar hasta tenerlas a todas a salvo. Pastorcito bueno, haznos buenos pastores, dispuestos a dar la vida por las almas. Con cierta frecuencia venían misioneros para hacer campaña misionera, por ejemplo, los padres blancos y tal, que venían visitando seminarios y tal, ¿no? Entonces, bueno, venían al seminario de Málaga, se la acogía con el cariño, como es lógico que se la acoge a los misioneros, a cualquiera que trabajaba por la iglesia, ¿no? Y ellos confesaban que notaban en el seminario de Málaga pues ese amor a la iglesia, ese amor a la Eucaristía, que se manifestaba en esa acogida que se le daba al misionero, que en otro lado se le recibía con un poco de mayor frialdad, de más frialdad, ¿no? Al llegar al seminario, pues me explicaron quién había diseñado y construido aquel seminario, e incluso pude ver pues todos los signos que para educar a los sacerdotes estaban allí y que todos los había puesto don Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, ¿no? Y me interesó de tal manera su persona
que los 10 días que estuve dando ejercicios allí en el seminario, pues pude seguir todas las huellas, descubrir todos los signos, y me compré las obras de don Manuel González. Leí sus escritos, leí las hojas que él había publicado, y ahí comenzó un interés especial por su vida, por su obra. Yo era rector del seminario, al mismo tiempo que vicario general en la diócesis de Santander, y naturalmente había comenzado a ser rector. Y vi que aquellos signos que él había puesto eran toda una pedagogía. Es decir, la misma Eucaristía, meter a los seminaristas en el misterio de la Eucaristía, era toda una pedagogía para diseñar el corazón y la vida de los futuros sacerdotes. Quizá por mi misión de rector y de hombre que tenía que formar los futuros sacerdotes de la diócesis de Santander, aquello me interesó mucho y descubrí además que precisamente si algo tiene que ser el sacerdote es un hombre con un diseño eucarístico total y absoluto, ¿no? Porque al fin y al cabo es la descripción que nuestro Señor Jesucristo nos hace con su propia vida, ¿no? Y que nos deja para que hagamos memoria de su vida y de su amor por nosotros. Si supieras, sacerdote mío, lo que se aprende leyendo libros, estudiando cuestiones, examinando dificultades a la luz de la lámpara de mi sagrario. Si supieras la diferencia que hay entre sabios de biblioteca y sabios de sagrario. Si supieras todo lo que un rato de sagrario da de luz a una inteligencia, de calor a un corazón, de aliento a un alma, de suavidad y fruto a una obra. Si supieras tú y todos mis sacerdotes el valor que para estar de pie junto a todas las cruces infunde ese rato de rodillas ante mi sagrario. Ah, si se supiera prácticamente todo esto, ¿cómo se verían mis sagrarios tan vacíos de sacerdotes y en cambio tan llenos los círculos de recreo, los paseos públicos y alguna vez hasta los cafés, cines y teatros? Si supieran, los 10, 14 años de seminario, ¿qué otro fin tenían sino enseñar por todos los medios y modos ese saber y sabor de lo que es mi sagrario, que ha quedado de la formación eucarística del seminario? ¿Qué lugar ocupa en tu alma el sagrario de tu parroquia, de tu iglesia? ¿Y qué lugar ocupas tú en ese sagrario? ¿El primero como debe ser? ¿El de uno de tantos? ¿Ninguno? Anima Christi sanctificame. Oremus Christi salvame. Salve Christi. Era un hombre con tanto espíritu de oración y una unión tal con Dios que era rodeado de pequeños sucesos que para él eran normales y que nosotros hoy al conocerlos no dejamos de maravillarnos de cómo trata Dios a sus amigos. Escuchemos atentamente una de estas florecillas de su vida. Una tía mía que era muy delicada, había tenido una cosa de tuberculosis muy fuerte y entonces el médico le mandaba que los inviernos los pasara en Málaga, porque el clima de Vizcaya pues era más bien húmedo y le sentaba mal. Entonces ella, cuando fue a Málaga, le pasó una cosa muy extraordinaria con el señor obispo, porque no le conocía de nada. Ella tenía siempre un cuadro del Sagrado Corazón, que no era un cuadro de estos buenos, de un pintor bueno, sino un cuadro corriente, pero era un cuadro del Sagrado Corazón, estaba bien, y ella le tenía devoción, se lo tenía siempre con ella. Entonces, cuando fue a Málaga, que se llevó el cuadro, pues de repente se le empezó a meter en la cabeza que ese cuadro se lo tenía ella que llevar al señor obispo. Como no le conocía, le daba un apuro tremendo tener que llevar el cuadro. Y entonces, pero ese pensamiento que no se le quitaba y que no se le quitaba, y ya estaba ya tan cansado de ese pensamiento que dice, yo cojo el cuadro y se lo llevo. Y le digo lo que me ha pasado, que lo tengo esto en la cabeza, que será una tontería, que se me ha metido, pero que se lo traigo para ver si me quedo yo más tranquila. Entonces dice que fue al palacio del obispo, vamos, y que cuando entró, él le saludó con mucho cariño a ella, y ella iba apurada. Entonces le explicó lo que le había pasado.
vengo aquí con este cuadro, me da hasta apuro aparecer con esto, pero es que lo tengo tan metido en la cabeza que se lo tengo que traer, que ya he dicho, bueno, pues para descansar, allá voy. Y claro, dice que don Manuel pues empezó a sonreírse, se sonreía, y después cuando ya terminó mi tía de desahogarse, le dice, pues ahora le voy a decir yo lo mío. Resulta que yo, siempre que aquí alguna persona pues se casa o tiene pues que yo celebro unas bodas de oro o de lo que sea, pues le suelo regalar un cuadro del Sagrado Corazón y es un tronito, y allí dice, en este momento me han dado que me trajeran un cuadro hace unos días, de lo que lo guardo en el sótano para esos momentos, y me dicen que no hay ninguno. Y entonces yo le digo donde el Señor, le he dicho, mándame un cuadro. Y dice, y aquí está, mire usted. Yo le dije, mándame un cuadro, y aquí está el cuadro, ¿no? Entonces, claro, mi tía se quedó tan admirada y le llegó tan al corazón que ella le cogió un cariño tremendo al señor obispo. En la vida de don Manuel tenemos un hecho que se repite también en la vida de todos los santos. Cuando él pensaba que había logrado llegar a un altiplano, digamos así, de un trabajo, y que él pensaba que ahora iba a poder trabajar con más regularidad y con más tiempo, con más calma, con más paz, estaba el seminario construido, lleno de seminaristas fervorosos, él estaba contento con la obra y pensaba que eso, bueno, él podría extender su trabajo en Málaga, cuando en España en 1931 se declara la República. Aquellos años fueron años turbulentos, años de enconos y de verdaderas desentendimiento entre los españoles. Hubo, como todos saben, quema de iglesias y todo tipo de muertes de religiosos y religiosas, y en Málaga no fue ajena a este movimiento de convulsión que agitó a toda la península. Y un 11 de mayo, un mes después de haberse publicado la República en España, pues le queman el palacio donde él vivía con su hermana. Y se lo queman por la noche cuando está durmiendo. Él se despierta y ve las llamas encendidas, y es cuando, en un instinto, lo único que va a salvar es, en la capilla que tiene el palacio episcopal, el sagrario y las formas, que no se quemen, aun a riesgo de quemarse él, porque empezaron por allí. Entonces coge a su hermana, coge las formas y salieron, salvaron su vida, su pellejo, pero todo lo demás se quemó. Querían quemarlo los republicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre era muy corriente, el que más contacto tenía con la gente, hacía mucho bien, y como querían quitar la idea de la religión, pues dicen, vamos a quitar a este obispo de en medio, que este hace mucho, y por eso empiezan por quemarle el palacio. Nuestros enemigos tienen de nuestro poder una idea mucho mayor de la que nosotros tenemos. Leed sus periódicos, oíd sus declaraciones, intervenid en sus conversaciones particulares, y de todo eso sacaréis la convicción de que nuestros enemigos le niegan todo al clero: virtud, ciencia, honradez, todo menos el poder. El anticlericalismo no es ni más ni menos que una fórmula del miedo al poder clerical. Y es contraste, por cierto, muy digno de observación, ver de un lado a nuestros enemigos conspirando contra nosotros, temblando de miedo como azogados, y de otro nosotros, faltos de fe en el poder que Jesucristo nos ha dado, temblar también de miedo ante nuestros enemigos. ¿Y qué? ¿Cuál de los dos miedos es el fundado? ¿Cuál de los dos lados tiene derecho a tener miedo? Ellos sí. Ellos, porque despojando esa concepción del poder clerical de esas tenebrosidades y malas artes que le cuelgan los enemigos, están estos en lo cierto al creer que nuestro poder se extiende a todos los tiempos y a todas las esferas, y que, perseguidos y calumniados y enviados como corderos entre lobos, el mansísimo Cordero Cristo Jesús, Padre y defensor del clero, hará siempre brillar su poder en el mundo y en su Iglesia,
haciendo que los lobos sean vencidos por los corderos. Y eso sí que es poder y sí que es triunfo. Consecuencia: nuestros enemigos nos enseñan o nos estimulan a tener fe en el poder que Jesucristo nos ha dado. A veces ocurre que el Señor se sirve de que nosotros podamos ser testigos de los episodios del mal o del desprecio al amor de Dios. El Señor se sirve de esos hechos, de esos episodios, para movernos al amor. A veces no comprendemos hasta qué punto el amor de Dios se ha entregado con ternura por nosotros, hasta que no somos testigos de cómo le hemos despreciado injustamente. Por eso los actos sacrílegos, de los cuales don Manuel pues fue testigo y fue tan sensible para responder a ellos, los actos sacrílegos entran también, por mucho que sean un pecado gravísimo, entran también dentro de un designio de la providencia de Dios para mover los corazones que están en tibieza, los corazones que están en camino o instalados en la mediocridad. Dios es capaz de servirse de un pecado muy grande, y Él lo sabía muy bien qué riesgo corría cuando se puso en nuestras manos en la Eucaristía. Dios sabía que a lo largo de la historia de la Iglesia iba a haber muchos pecados de sacrilegio. Si se me permite la expresión, Dios sabía a qué peligros podía correr, ¿no? A qué se estaba arriesgando con dejarse tan en manos de los hombres. Y sin embargo lo hizo. Y sin embargo no dudó en dejar la Eucaristía, en dejar su presencia en manos de hombres. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque en su providencia Él sabía que era capaz de servirse de esos pecados de sacrilegio para suscitar conversiones, para entender que el amor no es amado y para arrancar de nosotros un deseo de querer ser nosotros una reparación del pecado propio y del pecado de nuestros hermanos. Ojalá cada uno de nosotros, cada vez que escuchamos la noticia de un sacrilegio, de un desprecio, no nos limitemos a indignarnos, sino que sintamos ahí una llamada personal de Jesucristo a hacer todavía una entrega más decidida, más entusiasta, una entrega que nuestra vida sea como agua cristalina que sacie la sed de Cristo, que desde la cruz y desde la Eucaristía nos grita: tengo sed.